Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿De qué vamos a hablar hoy en la clase? Bueno, pues hoy os voy a presentar otra ciudad española, porque ya hemos hablado de algunas. Y en concreto estoy hablando de Alicante, una ciudad maravillosa que hoy vamos a conocer juntos. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Antes de empezar, eso sí, quiero recordarte algo muy importante. Y es que en la página web de la Burbuja del Español, si quieres, puedes reservar clases individuales o grupales. Por si necesitas, por ejemplo, repasar algún tema que no te ha quedado muy claro o tienes que hacer un examen y quieres repasar un poquito antes del examen, para lo que tú necesites. Para cualquier cosa te voy a dejar en la descripción el link con toda la información. Y ahora vamos a empezar a hablar de Alacant, la millor terreta del món. ¿Qué es esto que acabo de decir? Bueno, pues es una frase en valenciano que significa Alicante, la mejor tierra del mundo. De hecho, Alicante quizás no sea tan conocida como Madrid o Barcelona, pero sí es verdad que, como dice este dicho popular, es la mejor tierra del mundo y ahora vamos a descubrir por qué. Lo primero, y para mí muy importante, es el clima y además está muy cerquita del mar. De hecho, Alicante es una ciudad que pertenece a la Comunidad Valenciana. Podríamos decir que se encuentra en su nariz. Por eso está muy cerquita del mar y tiene un clima estupendo. Es una ciudad muy soleada. Fijaos, aquí tenemos un mapa de España. Y aquí está Alicante, al este de España, en su pequeña nariz. Y como habréis notado cuando he dicho esta frase, el dialecto que se habla en esta ciudad es el valenciano, que es una variedad del catalán. Vale, ahora empezamos con las cosas interesantes que podemos ver en Alicante. Entre las cosas interesantes que se pueden ver en Alicante se encuentran sus castillos. De hecho, en Alicante se encuentran los castillos mejor conservados de la época musulmana. Por ejemplo, en el centro de Alicante se encuentra el Castillo de Santa Bárbara, del cual, por cierto, existen un montón de leyendas. ¿Conoces alguna? Pero no solo hay castillos en Alicante, porque también hay innumerables playas. Las hay tanto de arena fina y clara como de arena oscura, o con piedras. ¿A ti qué playa te gusta más? ¿La de arena fina y clara o la de piedras? Hay mucha gente que viene hasta Alicante para hacer deportes marinos como snorkeling o paddle surf y también hay un montón de gente que viene para hacer rutas, con veleros o con kayak. A mí me encantaría hacer una ruta como estas. Por cierto, te voy a contar una curiosidad. Frente a las playas de Santa Pola se encuentra Tabarca, una pequeña isla, que es la isla poblada más pequeñita del Mediterráneo, Tabarca. Y bueno, en Alicante tampoco hay solamente playa, porque también hay parajes montañosos muy bonitos. De hecho, es la cuarta ciudad española con más montañas del país. Y ahora seguimos hablando de Alicante y de otro aspecto muy importante, es decir, la comida. Los platos típicos de Alicante son el arroz con costra y el caldero. El arroz con costra es un tipo de arroz que lleva como ingredientes, obviamente, el arroz, los garbanzos, butifarra, pollo y además por encima le añaden huevos. ¡Qué rico, por favor! ¿Y el caldero? El caldero es un caldo a base de pescado, patatas, arroz y ñoras. Bueno, cerquita de Alicante hay un pueblo que se llama Gijona y allí nació un producto típico, muy típico sobre todo de las Navidades, el turrón, un dulce típico de las Navidades cuyos ingredientes principales son las almendras y el azúcar. Por supuesto, hay muchos más platos típicos en Alicante, si tenemos en cuenta además su proximidad al mar y todo el pescado y el marisco fresco que allí hay. Pero los que hoy hemos dicho son los más representativos. También cerquita de Alicante se encuentra Elche. Elche es muy famosa por su palmeral. Y claro, al haber tantas palmeras no pueden faltar los frutos, los dátiles. Y con estos dátiles se elaboran las delicias de Elche.
¿Qué son? Bueno, pues son dátiles envueltos en bacon frito. Madre mía, una verdadera delicia. La gracia de este plato es que mezcla el sabor salado con el dulce. Bueno, hemos hablado de las cosas más importantes de Alicante, de lo que tenemos que visitar, sus playas, sus castillos, de lo que podemos comer. Os he preparado una lista de palabras con algunas definiciones, pero vamos a hacer un juego. Yo os digo las palabras ahora y vosotros intentáis adivinar la definición. No os preocupéis, las voy a escribir todas en la descripción, pero vamos a jugar que así es más divertido. Tierra, clima, soleada, dialecto, musulmana, castillo, poblada, playa, parajes, montañosos, costra, garbanzos, butifarra, caldo, ñoras, ingredientes, almendra, azúcar, palmeras, dátiles, gracia y lista. Bueno, ¿conocías ya estas palabras? ¿Sabes su significado? Seguro que sí. Pero bueno, por si acaso, yo te voy a dejar en la descripción la definición de todas ellas. Pero antes de irnos, te voy a recordar algo muy importante. Si estás preparando o tienes la intención de preparar tu examen de certificación oficial de español SIELE, nosotros te podemos ayudar. Te podemos ayudar a prepararlo, te podemos ayudar a inscribirte en el examen, a lo que tú quieras. Por eso te voy a dejar también en la descripción el link con toda la información. Así que ya sabes, si tienes alguna pregunta, déjame un comentario. Y nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!